Bienvenidos, hoy vamos a hablar de Cool Hunting, una herramienta maravillosa para la cual tenemos un crack, Melis Uribe. Vamos con toda. Gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de Cool Hunting. Yo creo que, no sé si han escuchado alguna vez del tema, el término como tal, ni siquiera, nada de Cool Hunting, ok. Cool Hunting se traduce literalmente a cazadores de tendencias o cazar tendencias. Y cazar tendencias no es solamente para las personas que están en moda o que están de frente pues como a los cambios de las industrias, sino para todos. O sea, digamos que el Cool Hunting es una herramienta, ya les voy a hablar más sobre ella, pero es una herramienta que nos ayuda a pensar sobre nuestro propio tiempo. Y eso lo vamos a ver en diferentes partes, digamos que de la charla que les traigo hoy, porque el Cool Hunting se trata es de observar y de estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces voy a empezar con un ejemplo para ustedes. Voy a leerles algunos de estos titulares. Dice: México es el país más visitado del mundo en 2023. Tesla llega a México con una megaplanta. ¿Quién es Peso Pluma, el nuevo fenómeno musical que supera a Bad Bunny? Dan el banderazo inicial a la exportación de aguacate mexicano para el Super Bowl. ¿Qué significa para Estados Unidos el acercamiento de China a Panamá, uno de sus aliados claves en América Latina? Monterrey busca ser sede del sorteo mundial en el 2026. Dior presenta una colaboración con artesanos mexicanos y México supera por primera vez a China como principal exportador de Estados Unidos. Desde hace 16 años China era el principal exportador, en el 2023 México se convierte en el principal exportador. ¿Ven alguna relación en todos esos titulares? ¿Y qué creen que pasa, digamos que con México ahí? Que también nosotros lo hemos visto dentro de Antioquia Emergente. No sé si se acuerdan, digamos que del contexto de Antioquia Emergente, que dice que México es el China de América, ¿cierto? Todo eso tiene relación y uno podría creer, no, Peso Pluma, ¿qué tiene que ver? Esa tendencia de Peso Pluma ahí, ¿qué tiene que ver? Desde hace un par de años hay una campaña para que a Estados Unidos le conviene y lo necesita, de que México se vuelva tendencia y de que México se vuelva un trend para el mundo y que miren los ojos allá para poder darle el poder que China ha tenido durante todos los años de exportar y de manejar como la manufactura más grande del mundo. Entonces ahí es donde, y por eso traigo este ejemplo de esta industria, porque entonces uno dice, no, solo es moda o solo es, no, tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con el mundo artístico y digamos que pues todo el entretenimiento, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con todo. México fue uno de también estaba acá, el país más visitado en turismo en el 2023. Entonces, todo eso hace parte de una campaña, por decirlo así, y creo que para todos no es raro, o sea, todos estos titulares los han visto, pero habían hecho alguna relación entre todos esos. Habían hecho alguna relación entre Peso Pluma y lo que está pasando con las exportaciones y digamos que las diferencias que está teniendo Estados Unidos con China. No. ¿Alguna relación entre el Super Bowl y aguacates mexicanos? No. A eso se refiere y de eso habla el Cool Hunting. Es una herramienta que nos ayuda a conectar todos los puntos para decir, aquí está pasando algo. Y lo que está pasando es México, en este caso, ¿cierto? Incluso con este tema de la colaboración con artesanos, Dior es una marca francesa de alta costura. Jamás tenía que estar mirando a México ni sus bordados, e incluso durante la historia, muchas marcas de moda han utilizado inspiración en bordados mexicanos y el Estado mexicano los ha demandado porque eso hace parte de como un patrimonio cultural de ellos. Esto tiene permiso del gobierno mexicano, etcétera, y por primera vez se oficializa. Entonces, ¿qué es? Es darle, o sea, ahora sí este pueblo tiene como sentido, tiene validación del resto del mundo y por eso ya sacan una colección de eso. Entonces, lo que les decía, el Cool Hunting es una disciplina, una actividad, una herramienta que se encarga de investigar, observar y analizar las tendencias para estar un paso adelante y crear ventaja monetaria. Esto es súper importante, porque el Cool Hunting tiene un sentido, o es una herramienta que tiene un sentido comercial, por decirlo así. Es decir, no es solo observar por observar, es qué voy a hacer con eso que sé,
¿Qué voy a hacer con eso para la industria que tengo, para crear una campaña de mercadeo, para entender los datos de otra manera y conectados con lo que está acá, ¿cierto? Para crear un producto del portafolio. Entonces, siempre digamos que termina en una ventaja. Yo tengo que encontrar una ventaja de esa observación. Y así se creó como una herramienta, digamos que para el mercadeo. Y es observar, bueno, antes que nada les tengo que decir que hoy vamos a ver como 3 conceptos importantes. El cool hunting como macro, ¿cierto? Pero está también qué son las tendencias, porque lo acabo de mencionar, y qué es lo cool, ¿cierto? O sea, cuando algo es cool y cuando no. Entonces son como 3 momentos de eso y cómo eso lo podemos aplicar a nuestro trabajo. Entonces el cool hunting es observar atentamente los movimientos que pueden convertirse en algo más. Quizá cuando empezó todo el tema de, digamos que todo el movimiento y México por todas partes, no habíamos encontrado sentido, pero poco a poco y cada vez más, pues uno va conectando el resto de cosas que siguen, ¿cierto? Y eso es observar atentamente lo que puede convertirse pues en tendencia. Aquí hay algo importante y es ¿por qué lo hacemos? Para anticiparnos al mercado, para crear conscientemente, de manera progresiva y contextualizada, digamos que estrategias que nos permitan estar un paso adelante y conectarnos más como con los públicos, aprovechar oportunidades de innovación, aprovechar, tomar decisiones más estratégicas, porque ¿qué pasa? Cuando yo ya entiendo, ejemplo, entonces cuando yo ya entiendo que en este caso con México hay algo, entonces yo debería enfocarme en el mercado mexicano, debería hacer, con fama de este año, no sé si saben, hay una misión en México. Hay una misión en México para hablar de todo el tema de long tails y todas las que exportan a Estados Unidos. Eso es lo que empieza a pasar cuando uno está atento, empieza a crear y conectarse con eso. Nace en los 80s, es una herramienta relativamente nueva, ¿cierto? Y nace en los 80s para anticiparse al futuro, porque en los 80s, como antes de los 80s no había habido como ningún cambio demasiado drástico en la historia, es decir, como que todo lo que pasaba ya se había como predecido o no pasaba algo muy distinto, pero a partir de los 80s empiezan a haber unos movimientos culturales, el hipismo, o sea, un montón de movimientos que empiezan a decir, para los gobiernos y demás, empieza a ser como, esto ¿a qué horas pasó? ¿Esto por qué llegó? ¿Esto por qué no lo vimos venir? ¿Por qué la gente está hablando de esto? ¿Por qué la gente está pensando en esto? Y empieza, entonces dicen, no, venga, tenemos que tener una herramienta que nos ayude a ver y a estar pendiente como de las señales antes de que las cosas pasen, que no nos tomen por sorpresa. No tiene un método específico, yo les voy a contar ahorita como unos pasos que pueden ayudar a, pero el cool hunting es como cada uno crea y digamos que sí se sienta cómodo observando, porque como se trata de observación y de análisis, en realidad cada uno de nosotros puede tener una forma distinta de hacerlo. Entonces existen herramientas, pero pues brinda la posibilidad de que cada uno cree su propio proceso. Entonces más o menos así se traduce como el cool hunting, ¿cierto? Tenemos el cool hunting que busca información o tendencias, muchas veces uno puede encontrar la información que después se convierte en una tendencia o la tendencia ya establecida y como marcada, que genera valor en el mercado, ¿cierto? Ahí es donde hacemos estrategias, generamos productos, o sea, donde está la aplicación y cuando se vende. Ese es como el ciclo de cómo funciona una herramienta como Cool Hunting. Entonces, el Cool Hunter mira su tiempo, o sea, se distancia de la cotidianidad y se hace preguntas todo el tiempo sobre qué está pasando, por qué está pasando esto de dónde viene, y eso es lo que hace que pueda conectar las cosas y que pueda encontrarle sentido, ¿cierto? Ahora sí, lo que les decía, pasamos al segundo pedazo que es ¿qué es una tendencia, cierto? Y una tendencia es un comportamiento, una inclinación clara hacia algún lugar. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos son tendencia, ¿cierto? Digamos que comportamientos incluso que puede que nosotros no identifiquemos como una tendencia, pero que son comportamientos que tenemos. Voy a ponerles un ejemplo. Tener el celular, pues todos sabemos que pasamos todo el día teniendo el celular en los bolsillos y demás, ¿cierto? Y después digamos que de eso, sale la tirita, ¿han visto pues como el último accesorio? Eso es tener el celular cerca todo el tiempo y no quererse despegar de él, o incluso tenerlo como una extensión de nosotros, es una tendencia. Que nosotros en nuestro comportamiento, o sea, acá yo los miro y todos tienen el celular encima o en una mano, así no lo estén utilizando.
Y entonces, ¿qué hace, digamos que el mercado? Crear tendencias, pues crear elementos que hagan parte de esa tendencia y de esa cotidianidad. Entonces, eso es una tendencia, un comportamiento de inclinación claro, posee ciertos patrones o direcciones y da direcciones como hacia dónde nos debemos mover y nos dice a dónde tenemos que ir. Ahora, ¿cómo convierte, digamos que nosotros las tendencias en acciones, en líneas de consumo? Voy a poner otro ejemplo. Después de, digamos que esto empezó a pasar antes de la pandemia, y es que, pues digamos que con todo el tema del cambio climático y demás, empiezan digamos que a salir tendencias como la moda eco, el consumir local, ¿cierto? Como más sostenible, más de acá. Eso crea unas líneas de consumo. Y por eso ya la mayoría de marcas que ustedes ven, centros, supermercados y demás, tienen líneas de consumo verde. Eso empezó como una elección del consumidor y termina y crea una línea de consumo, que es la línea de consumo sostenible. Entonces ahora hay, las cementeras tienen su línea eco, las ropa tiene su línea eco, el maquillaje tiene su línea eco. Eso va creando líneas de consumo. Siempre se desarrollan las tendencias, digamos que siguen evolucionando y creciendo en el tiempo, y siempre son incrementales, como que no se pueden devolver, se van transformando y evolucionando en ella misma, ¿cierto? Y tienen mucha información alrededor y por eso es que se pueden utilizar o dar tantas vueltas. Ahora, en otro momento les voy a profundizar esta, pero les voy a poner un ejemplo. Una tendencia, digamos que el último tiempo que hemos tenido se llama como la nostalgia millennial, ¿cierto? Y la nostalgia millennial viene de un sentimiento que como sociedad hemos vivido hace un tiempo, y es que como todo tiempo pasado fue mejor. Como no, cuando yo era chiquito, cuando a esa tendencia le llamaron la nostalgia millennial, porque generalmente los que estamos sintiendo eso somos los que nacimos en los 90s o en los 80s o en los 70s, ¿cierto? Esa es una tendencia social. ¿Qué pasa con esa tendencia? Sale Stranger Things, que es la primera, pues como una serie que sale como con ese mood ochentero, como más viejo, ¿cierto? Después llega Mario Bros. ¿Se acuerdan que hace un par de años Mario Bros vuelve a cine y entonces Adidas saca, creo que fue Adidas el que sacó colección de tenis con Mario Bros o Pokémon? Pokémon y Mario Bros, eso hace parte de ese comportamiento social, o sea, de esa nostalgia que sentimos. Y el año pasado, ¿quién creen que fue viniendo por este mismo camino? La Barbie. Por eso Pantone escoge como el color del año el Vive Magenta, así se llamaba el color del año pasado, sale la Barbie y eso empieza a tocar otro montón de industrias. No sé si vieron que Airbnb entonces en Malibú, en Estados Unidos, tenía la casa de la Barbie Malibú. Ahí ya toca la industria de arquitectura y de hospedaje y demás. Entonces los carros empiezan a sacar el Beetle, que es el de Volkswagen, que tiene, entonces vuelve a sacar el Beetle rosado Barbie, y eso empieza a tocar todas las industrias. Eso es lo que pasa con una tendencia, tiene mucha información y la van despedazando, ¿cierto? Hasta como para sacarle el mayor provecho posible. Entonces, una tendencia, esto es súper importante, una tendencia es tendencia cuando toca más de 3 industrias. O sea, puede que hayan indicios de, ¿cierto? Y que algo empiece así de chiquito, con señales muy débiles, pero cuando empieza a tocar más industrias, se convierte en una tendencia fuerte. Por eso les ponía el ejemplo de la nostalgia millennial. La nostalgia millennial es una tendencia que empezó digamos que generalmente las tendencias empiezan en la moda. ¿Por qué? Porque es lo más rápido de usar para todos nosotros, ¿cierto? Porque es a lo que más acceso tenemos cualquier persona, con cualquier, digamos que capacidad económica, porque todos nos tenemos que vestir. Entonces, por eso cuando se habla de cool hunting, la gente va mucho a moda, pero en realidad se aplica en todas las industrias. Empieza en la moda por lo fácil que es de aplicar y de usar, pero en realidad las toca todas. Entonces, toca la moda o empieza tocando la moda, después pasa el cine o la televisión, el entretenimiento, pasa a industrias como la tecnológica, la automotriz, y así va regándose por diferentes industrias, ¿cierto? Digamos que hay 2 formas de ver las tendencias y quiero que las identifiquemos, y es, hay tendencias del consumidor, es decir, que vienen de nosotros, que vienen por comportamientos nuestros, la del celular que les decía ahorita, entonces las marcas se aprovechan y sacan cosas de eso, pero también hay tendencias de la industria, es decir, la industria necesita que nosotros hagamos o nos comportemos de X o Y manera, y por eso saca también tendencias por ellos. ¿Y cuál es su ciclo? Pues las adoptan, tienen early adopters o como
usadores tempranos, por decirlo así, o empiezan a, pues famosos, toda la gente que seguimos, empieza a usar o hablar del tema y de ahí se pasa, ¿cierto? Y se riega. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una tendencia del consumidor que no sé si la han escuchado, se llama Tank Punk. Es una tendencia que nace en China por la, digamos que por la pandemia. La adoptan personas entre 20 y 35 años más o menos, y lo que significa es estar acostado. Y estar acostado es digamos que un rechazo a la sobreexplotación laboral que hay en ese país. Hay un método que ellos llaman 969. Son 9 horas al día, 6 días de la semana. Esperen, ya me acuerdo cómo es, pero entonces trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, con un mínimo. Entonces, esa tendencia la empiezan a meter los jóvenes, los que están trabajando en esas industrias, a decir, no vamos a hacer esto. Obviamente, claramente esa tendencia es del consumidor porque a la industria no le conviene, ¿cierto? Pero esa es una tendencia que ellos crearon y se vuelve como su bandera de revolución, su bandera de vamos a hacer esto, pues, y vamos a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? Y vienen las tendencias de la industria que son dadas por cualquiera de las industrias y que son, digamos que, nuevos productos que buscan como imponernos o que adoptemos. Voy a ponerles un ejemplo de una tendencia de la industria, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue una de las tendencias protagonistas del 2023 y es la tendencia protagonista del 2024. Y esa no nació de los consumidores, no es que algunos de nosotros estábamos comportándonos de alguna manera o haciendo algo como que dijera así, la tendencia es la inteligencia artificial. No, la industria tecnológica saca un nuevo producto, una nueva forma de predecir, de trabajar y demás, y la montan en el mercado y el resto de industrias empiezan a adaptarse a ella, ¿cierto? Voy a hacer una relación entre estas dos del mercado y porque una es la contra de la otra. Han visto que hace un par de años es como la gente no quiere trabajar o las personas no están dispuestas a pasar el mayor tiempo de su vida sentados en un escritorio, sino que quieren salir y vivir más. Una respuesta a eso es la inteligencia artificial, que opera, automatiza y demás muchos procesos, ¿cierto? Que no tienen que depender de una persona. Y así es como se van moviendo entre las tendencias del consumidor y la industria. Muchas veces una responde a la otra. ¿Listo? Entonces, digamos que de ahí las tendencias tienen como unas fuerzas del movimiento. O sea, como que hay varias señales que indican o que van moviendo una tendencia. Entonces, la primera son las macrotendencias. Las macrotendencias duran de 5 a 10 años, ¿cierto? Y son sociales, siempre son sociales. Lo que les decía ahorita de todo tiempo pasado fue mejor. Eso es una macro tendencia, porque no llevan nosotros ni 6 meses, ni un año, no. Este sentimiento lleva ya un par de años, tiene, digamos que, un montón de temas sociales detrás. Después están las micro tendencias, que desarrollan algunas de las, digamos que, desarrollan como a profundidad o a detalle las macro tendencias. Lo que les decía, Barbie fue una tendencia como tal, Mario Bros fue una tendencia, ¿cierto? Después siguen las señales débiles, que puede que nosotros no identifiquemos todavía como algo que puede llegar a ser muy fuerte o muy grande, pero que existe y que hay una señal. Les pongo un ejemplo de eso. Macro tendencia, el cambio climático, eso lleva lleva muchos años, venimos hablando de eso. Pero hay una señal muy débil, digamos que del último año, diría yo, que no sé si se dieron cuenta todos los incendios en diferentes partes del mundo, en Australia, en Bogotá nunca había, creo que en Colombia nunca habíamos visto un incendio de ese tamaño en Bogotá. Esos son señales débiles que están conectadas con algo que está pasando en el mundo y que puede que nadie las haya conectado, ¿cierto? Lo que pasó en Australia, con lo que pasó en California, con lo que pasó en Bogotá, en Antioquia, solo en enero hubo 164 incendios, solo en Antioquia, incendios forestales. Esos son señales de algo. O que, sí, por un lado nos dicen, obviamente el calentamiento, nos estamos calentando, sí, pero porque ahora no es la temperatura del océano, sino los incendios como tal o en los bosques que hay ahí, ¿cierto? Después siguen como los comodines, que son como momentos disruptivos y que pasan de la nada y que nadie se los esperaba. El 9/11, el 11, pues
La catástrofe del 11 de septiembre de las Torres Gemelas fue uno de esos eventos. Nadie se lo esperaba, solo pasó y ya, y eso marca unos cambios ¿cierto? En la sociedad, en los comportamientos y demás. El COVID es otra de esas, digamos que de esos comodines, que son como, en inglés le llaman wild cards, pues así se dice comodín en inglés, y son como esas jugadas, por decirlo así, del universo, que aparecen de la nada y que cambian todo como lo conocíamos. Y por último, están como las incertidumbres, que ahí, por ejemplo, entra la inteligencia artificial, ¿cierto? La incertidumbre es algo que aparece, pues, o las señales que aparecen y que tenemos más preguntas que respuestas sobre lo que va a pasar y que solo el tiempo las va a responder, solo lo que pase. Entonces, en su momento, cuando salieron todas estas gafas o la realidad aumentada, es como un auge súper fuerte, pero uno no sabe qué va a pasar con ellas hasta que pase el tiempo. A nosotros, digamos que las gafas salieron hace mucho rato, todos creíamos que quizá para el 2022 usábamos, pues ya íbamos a tener gafas todos y nos íbamos a comunicar con gafas. No, no ha pasado. Otras tendencias han tenido mucha más fuerza, ¿cierto? Hay una imagen gigante, yo no sé si saben quién es Northwest. Ni idea, solo tú, Juanda. Northwest es la hija mayor de Kim Kardashian, ¿cierto? Y de Kanye West, dos famosos del mundo, del entretenimiento y demás. ¿Por qué hay una foto gigante de ella? Porque los primeros en captar tendencias a nivel mundial son los adolescentes. Primero, porque no tienen prejuicios. Segundo, porque no distinguen lo local de lo global. O sea, para ellos todo el tiempo están siendo como incentivados y motivados por un montón e impactados por un montón de información, y como la cogen sin filtro, entonces son a los primeros que llegan y se insertan un montón de temas, ¿cierto? Tercero, porque además su mayor herramienta es el Internet. Son los que más pasan tiempo en Internet. Entonces el consumo de información que tienen es gigante. Cuarto, porque se mueven en grupos. Cuando uno está en la adolescencia, imita a otros y quiere hacer parte de algo. Y las tendencias, lo veíamos ahorita, son comportamientos como comunes, que varias personas empezamos a hacer, intencionados o no, ¿cierto? Pero es eso. Entonces, como los adolescentes andan en manada, entonces yo hoy me puse esta camiseta y mañana los 10 estamos con la misma camiseta, ¿cierto? Y por último, porque tienen referentes, y tienen referentes que siguen demasiado y que esos referentes para el nivel del mercado son productos en sí. Taylor Swift, Dua Lipa, Messi, Cristiano Ronaldo, son personas que siguen adolescentes y que son productos en sí. O sea, que todo lo que muestran, comparten, todo es planeado para que alguien más lo use. Entonces, por eso los adolescentes son los primeros en captar. Hay que estar atento ¿a qué? A los adolescentes. ¿Qué hacen los adolescentes que conocen? El primito, que es súper raro y que se está vistiendo súper raro. ¿Por qué se está vistiendo raro? ¿De dónde sacó eso? ¿A quién está siguiendo? ¿Cierto? Porque ahí es donde están como los hallazgos más importantes de las tendencias. Entonces, aquí ya terminando como el tema de las tendencias, voy a pasar a los fenómenos cool. ¿Qué es lo cool entonces? Si ya sabemos que el cool hunting es una herramienta que identifica tendencias o las crea, pues o les pone nombre a ciertos comportamientos que vemos por ahí, y que habla o lo que identifica con esas tendencias es lo cool, que viene siendo lo cool. Lo cool es programado, es pensado, es diseñado para que para nosotros sea cool. Pues cualquiera de nosotros lo voy a trasladar a temas aquí en Confama. Nosotros podemos crear servicios, contenidos en redes sociales, conversaciones y demás que son cool, o sea, y que hagan parte de los fenómenos cool que están sucediendo en el mundo. Actuar por lo vivo, por ejemplo, ahora les hablaba de toda esa tendencia eco y sostenible y la macro tendencia que es el cambio climático. Actuar por lo vivo es un festival de sostenibilidad, de regeneración. Eso hace parte de, o sea, uno a veces se siente súper desconectado de todo eso y ni cinco, hacemos parte de eso. Que nosotros hablemos de la salud mental, o sea, pues digamos que fuimos de los primeros en hablar de salud mental en el momento de pandemia. Eso ya venía siendo una tendencia a nivel mundial y era la gente se está enfermando, la gente no está contenta con su vida, pasa la pandemia, la gente se nos jodió, o sea, todo el mundo está mal de salud mental. ¿Qué hacemos? Eso ya venía de un lugar y nosotros los hemos sabido desde
desde nuestra comunicación, desde nuestro propósito y demás, lo hemos adaptado, pero no estamos desconectados ni lejos de todo eso que pasa, ¿cierto? Incluso, voy a poner un ejemplo con lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tendencia, ¿cierto? Y sabemos que las empresas están inquietas por esa tendencia, o sea, que el mundo está inquieto por esa tendencia, por eso hace parte digamos que de las señales de incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso, cierto? Nosotros podríamos estar diseñando un producto para las empresas y los trabajadores que les ayude a definir, uno, la estrategia de cómo van a usar la inteligencia artificial en sus empresas, ¿cierto? Y dos, capacitaciones para que la gente en las empresas sepa usar súper bien la inteligencia artificial y pueda mejorar su productividad. Esos son dos servicios que nosotros perfectamente podríamos tener y que hacen parte de una tendencia, que es que la inteligencia artificial. Entonces, digamos que dame un segundo, ya. Entonces, los fenómenos cool, uno, proyectan originalidad. Digamos que hay una ilusión de por medio porque no necesariamente son originales. Vienen de otros lugares. Generalmente deben parecer nuevos, pero no necesariamente lo son. O sea, digamos que todo esto retro en lo que estábamos metidos de los 90, eso ya existía en los 90. Usar camisetas deportivas, todos usando camisetas deportivas y como grandes, y las medias, todos estuvimos en el colegio y nos poníamos medias, pero es cómo se mezcla y cómo se ve para que lo hagamos novedoso. ¿Listo? Tiene que ser relevante y accesible. Siempre. Si no es accesible, no se puede volver un fenómeno. Si no es para que lo usen desde el más top hasta la última persona en, digamos que, Medellín, entonces no puede ser un fenómeno cool, porque tiene que ser adaptado y tiene que ser capaz de llegar a todas las personas. Eso es súper importante, porque si no, digamos que lo cool tiene ese tema como de aspiracional todo el tiempo y que cada uno adapta como puede, ¿cierto? ¿Han escuchado de la última tendencia que es coquette? Sí. La de los moñitos, las listas. Entonces desasí, todos reaccionaron, listo. Me voy a devolver, para los que no saben, la tendencia coquette es como esa feminidad y esa infantilización y delicadeza de nosotras como mujeres, ¿cierto? Que es como los moñitos, el rosadito, los encajes, lo delicado, ¿cierto? Como volver a eso. Eso no viene solo, lo mismo, no viene solo de la moda ni porque parezca lindo ni nada de lo demás. ¿Qué pasa con lo coquete? Las últimas, digamos que, no sé si se sienten identificados con esto, pero en los últimos años hemos vivido, digamos que una fluidez de género que ha llegado a, pues digamos que a conversaciones y demás muy grandes en el mundo, ¿cierto? O sea, todo el tema de no binario, binario, el cambio de identidad, nosotros poniéndonos ropa y la mayoría, digamos, si ustedes se van a ver, vuelvo a la moda por lo que les decía, porque es el momento más fácil de identificar lo que está pasando con la sociedad. Las colecciones del año pasado todas eran no gender, o sea, utilizábamos todos lo mismo, ¿cierto? Los mismos blue jeans, las mismas camisetas, yo me puedo poner ropa de alguno de ustedes, ustedes mía. Coquette es una respuesta a parar un poco ese movimiento. Y es una respuesta política, social, económica y demás. No, es que las niñas son niñas. Entonces, paremos un momento ese no gender y ese todos poniéndonos ropa ancha y de todos los momentos volvámonos a poner moños, volvamos a ponernos medias lindas, volvamos a ser niñas. Y eso tiene unos movimientos económicos y sociales y demás por detrás. Y eso es lo que es importante. Entonces ustedes empiezan a ver lo que les decía ahora y por eso les había traído titulares de periódicos. Eso es lo que pasa todo el tiempo. Cuando empezamos a ver en noticieros de la noticia del desfile en no sé dónde, con niños chiquitos, pues como un parade gay con niños súper chiquitos, y por este lado la política respondiendo qué tanto, y la moda sacando una moda llena de moñitos y ser súper girly otra vez. Todo eso hace parte de un fenómeno que también, pues digamos que ponen cool para que nosotros lo imitemos y lo adaptemos, ¿cierto? Siempre las personas tienen que querer adaptarlo y tienen que, pues digamos que tienen que gustarle y tiene que ser inspiracional. Debe parecer nuevo, no siempre lo es. Lo que les decía ahora, uno puede coger una cosa de hace 1000 años y volverla de moda otra vez sin que nadie se dé cuenta porque puede cambiar un par de cosas y listo.
Y siempre se nutre de acciones pasadas, pero hay ideas como novedosas y de lo que está pasando ahora, listo. Hay un gran nivel de vínculo y representación para las personas, o sea, algo las mueve por dentro, digamos que para vincularse a ese fenómeno. La mayoría de las nuevas costumbres y estos fenómenos cool se crean siempre, dicen que las tendencias viajan como de norte a sur o de Estados Unidos a Asia, Nueva York, Berlín, París, Berlín y Hong Kong. Así es más o menos como se mueven, digamos que todos los fenómenos y son los países en los que primero pasan las cosas. Por eso también son países que tenemos que estar mirando constantemente y viendo qué está pasando allá. Y esas personas de esos lugares, por eso el Tang Pang, por ejemplo, el movimiento chino de acostarse boca arriba, primero empieza allá. Eso no quiere decir que acá no lo vivamos de una forma distinta o le pongamos otro nombre, pero llega. Y ellos siempre son los primeros como los primeros que lo usan y los primeros que se agotan. Mejor dicho, cuando nosotros apenas estamos adaptando esos movimientos, ellos ya están cambiando a otro, ya están en otro momento cultural, en otro momento social, tienen otros problemas distintos. Entonces nosotros ahí, estando acá, aquí y ahora, tenemos una ventaja gigante, porque además de que no nos toca predecir como el futuro tan solos, ¿cierto? Porque ya está pasando en otras partes, nosotros sí podemos estar pendientes de lo que pasa allá y aplicarlo aquí. Lo que les decía ahorita, lo cool se gestiona, se arma, se construye y siempre toma información y lo vuelve una acción. Este es como, o sea, lo cool tiene una fórmula y esta es la fórmula de lo cool. Cobertura, tiene que ser apto para todo público. Apropiación, todo lo mío es tuyo, lo podemos usar cada uno a su manera y en su versión, pero todo lo podemos usar. Accesibilidad, es fácil de llegar a él. Es fácil, yo creo que lo han visto un montón, o pueden empezar a hacer estas similitudes. Uno empieza a ver lo que salió en la última, pues en el último desfile de moda internacional o lo último que sacó Adidas, y usted va al hueco y a los 2 días en el hueco está la misma tendencia, o sea, obviamente adaptada a, digamos que coge lo más original, coge lo que es valioso de eso, pero se adapta, ¿para qué? Para que sea accesible a todo el mundo. ¿Por qué creen que pasó? Digamos que Huawei y todas estas marcas de celulares que salieron mucho más económicas, mucho más accesibles, lo que intentaban era darle a la gente un iPhone que pudieran tener. O sea, era tener un celular de muy buena, pues como capacidad, que se viera súper lindo, que no tuviera que ser ni gigante, ni pesado, ni tan caro, y que la gente lo pudiera tener. Eso es lo que hacen la mayoría de marcas. Y por último, que haya relevancia. Lo cool siempre debe ser masificable. Por eso es que nos aplica tanto a nosotros, porque nosotros tenemos 1.5 millones de afiliados y tenemos 100.000 empresas. Nosotros lo que hacemos, todo es masificable. ¿Cómo lo estamos masificando? ¿Qué lenguaje utilizamos? ¿Qué datos estamos sacando y conectando con lo que está pasando en el mundo? ¿Qué productos estamos viendo? ¿Qué deberíamos tener acá con todo lo que está pasando? Para que sea, porque esa misma persona que está viendo esta tendencia de moñitos y que está viviendo esa nostalgia, es el mismo trabajador que está en una empresa y que se conecta con eso desde otro lugar, desde la empresa, y que nosotros podríamos, digamos que, aprovechar. ¿Quién es cool? Y me gustaría que hiciéramos el ejercicio desde, por ejemplo, como desde Confama. O sea, ¿quién vendría siendo cada uno de estas, como de esta cadena de? Porque hay personas, o sea, que montan lo cool y hay una cadena, listo. Los originales son el grado cero de la tendencia. Son de las personas que aparecen las ideas. Voy a ponerles un ejemplo de la industria. Aquí están ejemplos como para que todos los conozcamos. Ese es Pharrell, no sé si saben. Pharrell es un original a nivel mundial. O sea, Pharrell es un man que él sale a la calle y ya él está imponiendo una nueva tendencia que nadie le dijo que existía, ¿cierto? Empiezan a pasar un montón de cosas. Si nos vamos como al universo en el que nosotros estamos, el presidente de Nubank es un original, por ejemplo. O sea, es una persona que sale a decir en Colombia, voy a crear una tarjeta digital, de crédito digital sin plástico, y voy a hacer que pelados y jóvenes y gente que no tenía acceso pues, a la bancarización la coja, y ustedes ven lo que él habla, los artículos que él pone, y es como,
uy, pucha, este man pues es un innovador, ¿cierto? Los amplificadores son personas que generalmente rodean a los originales. Nosotros no los conocemos, es decir, no son tan visibles como los originales, pero les llega desde el principio como la tendencia o esa información súper novedosa de los demás. Entonces, ¿quiénes son los amplificadores? Ejemplo, si aquí viéramos que David Escobar es un original, los amplificadores son Lucas, Claudia, rectora de AFIT, o sea, son toda esa gente que alrededor quizá no es tan pública como ellos, pero que sí son referentes y que amplifican esa conversación y la llevan a muchas más personas. Están los retransmisores, que son los que les llega, digamos que esa información y dicen, esto es importante, voy a ponerlo o retransmitirlo en este lugar o en este otro. Generalmente, como retransmisores están los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen, esta persona es interesante, esta persona está diciendo algo bacano, esta noticia es relevante, hacen un filtro, ¿cierto? Y lo publican y lo retransmiten para el resto. Están las marcas, que también hacen parte de ese universo de cómo cojo yo eso cool, cómo cojo yo esa tendencia o esa, pues como ese movimiento y lo convierto en un producto y demás. Ahí era, por ejemplo, lo que pasa con El Hueco, porque ellos tienen la capacidad de mercado para incorporar la tendencia. Sin las marcas esto no se masifica, ¿cierto? Confama es una marca que transmite y que tiene la capacidad de poner conversaciones que le lleguen a más personas. ¿Qué otras marcas hay ahí alrededor de nosotros? Está ProAntioquia, ACEP, por ejemplo. Ayer estuvimos en un evento de e-commerce B2B y ACEP empezó su panel diciendo, ACEP es muy cercano a Confama, y ACEP empezó el panel diciendo, yo quiero empezar por contarles cuál es nuestro propósito superior. Eso es lo que empieza a pasar con las marcas que hacen parte de los movimientos. Empiezan a hacerlo ellos y a llevárselo también a más personas. Están los Cool Hunters, que son los que identifican todo eso que está pasando y conectan todo lo que está pasando. Ejemplo, entonces, lo que dijo David, lo que después publicó Claudia en su LinkedIn, lo que después cogió El Colombiano y publicó sobre el tema, lo que están replicando hace ProAntioquia y demás, y dice, aquí está pasando algo, aquí están hablando de capitalismo consciente, aquí están hablando de replantearnos este otro tema, ¿cierto? Y por último está el mainstream, que somos el resto. Somos quienes usamos esas tendencias, a quienes nos llega después de pasar por un montón de tiempo, pues, y pasar por un montón como de momentos. Esto era lo que les decía de que no hay un método, pero hay unos pasos para captar las tendencias que nos pueden ayudar, son como ejercicios, ¿cierto? Uno siempre es definir el alcance, es yo para qué me voy a sentar hoy a mirar, que además todos lo hacen, ¿cierto? Si ustedes empiezan a pensar todo lo que ven todos los días en redes sociales y después vienen y leen aquí y después en el periódico, después en el noticiero del papá y después en radio mientras van en el taxi y lo que sea y empiezan a conectarlo, ¿cierto? Tienen que tener un alcance. ¿Por qué? Porque ayer también escuché una frase muy buena y es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Cuando uno no sabe para qué necesita esa información, pues va a encontrarse mares de tendencias y de comportamientos en las redes, que es el principal, pues como medio de búsqueda, ¿cierto? Entonces, súper importante siempre empezar por el alcance, o sea, definir el objetivo de la investigación. ¿Por qué estoy buscando esto? Lo estoy buscando porque quiero encontrar una tendencia para entender un público que hoy no entiendo. Lo estoy buscando para diseñar un producto, lo estoy buscando para analizar a un público específico y ver qué más está pasando con él. Segundo es la exploración, y este es un ejercicio, o sea, todos en realidad podemos ser Cool Hunters, ahí lo veían, Cool Hunter es ver el propio tiempo, analizarlo y entenderlo. Un ejercicio súper importante para hacerlo es la exploración y el buscar recursos. Uno debería ver por lo menos a la semana de 5 a 10 páginas web o blogs distintos de temas, lo mismo, pues, o sea, dentro del marco de lo que les interesa, ¿cierto? De lo que les interesan buscar. Seguir a líderes de opinión, con los que ustedes estén de acuerdo o no, pero hay que seguirlos. Si yo necesito entender cuál es la última tecnología o cuál es la tecnología que más adopción tiene en Colombia y qué es lo que está marcando la parada, yo necesito seguir a personas, a los líderes de TI de las organizaciones, necesito seguir a los CEOs de las startups más bacanas de Colombia, ¿cierto? O sea, como que tengo que seguir a personas que me den.
políticos, profesores, diseñadores, arquitectos, eso es súper importante, pero verlo con una intención, porque si ustedes se fijan hoy de lo que ustedes hacen, seguramente siguen en muchas redes sociales a toda esta gente, ven todo el tiempo más de 10 páginas, pero ¿con qué intención lo hacen? ¿Alguna vez han conectado eso y lo han traído a aplicarlo a su día a día y a su trabajo? Digamos que esa es como la parte que nos falta. 3 viene la parte de análisis, que es categorizar y documentar las tendencias más relevantes para el proyecto. O sea, ustedes van a encontrar un océano de información. ¿Cuáles son las que les sirven? ¿Cuáles son las que quieren mostrar? Tenemos que hacer un análisis como con relación a mi industria, a lo que yo estoy necesitando. Y por último, la aplicación. Siempre explorar cómo el negocio puede resolver ese reto con base en lo que yo encontré y con base en lo que descubrí de la investigación. Aquí estas se las compartimos, estas son como varios frameworks o varias como herramientas para poder buscar y entender tendencias. Entonces, por ejemplo, la de allí es, listo, por cada una de las industrias, venga, yo me fijo qué hay, qué está diciendo y me hago unas preguntas alrededor de eso, a ver qué estoy encontrando y cómo lo estoy conectando, ¿cierto? Aquí está una tendencia, ¿qué es la tendencia? ¿Por qué la tendencia? ¿Cómo se muestra la tendencia? ¿Dónde y quiénes? Y eso puede conectar con lo que yo esté diseñando o con la campaña que esté haciendo. Y acá hay como unas buenas prácticas digamos que, pues para hacer Cool Hunter y demás. 1, hay que cambiar juicios por preguntas siempre. Porque cuando nos quedamos en, ay, no, eso coquet tan mañé, eso yo no me lo quiero poner, ese moñito, es como, ese no es, o sea, no es el juicio, es qué información y qué preguntas nos está dando eso. Y esa capacidad la tenemos todos. Eso no es o sea, no hay que estudiarlo, es educarse uno mismo y usarlo como una herramienta todos los días. Mirar siempre otras industrias. Entonces, sí, yo no solamente puedo mirar las cajas de compensación, tengo que mirar qué está pasando allá. Industrias, tecnología, moda, etc. Elegir muy bien las fuentes. Las fuentes, ya vieron además cómo se da como toda la escala de lo cool y de las tendencias y demás. Si yo no elijo bien las fuentes, o me va a llegar tarde la información que quiero tener, o no va a ser digamos que la más curada y la más organizada. En la anomalía es donde más se analiza. Ahora les ponía el ejemplo del sobrino o el primito, que es más rarito que todos, que todo el día está en el celular. La anomalía es lo que es distinto o en lo que más se nota diferencia. Ahí es donde más se puede analizar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No interfieras, investiga. Eso nos pasa mucho. Como tenemos tantos juicios, esa está muy conectada con la primera. Como nosotros tenemos tantos juicios, entonces interferimos todo el tiempo en las investigaciones que hacemos. Interferimos con nuestra opinión o con lo que creemos, o incluso nos anticipamos a decir, yo creo que esto va para acá. No, investigue hasta que pueda analizar esa información. Busca innovación en el consumidor, o sea, en las personas, en qué está haciendo la gente. Ahí siempre está primero la innovación. Hay que pensar en los niveles de velocidades de cambio, que yo creo que esto nos cuesta mucho, digamos que con nuestro trabajo y donde estamos hoy, porque para el resto de la vida somos súper rápidos. Eso, para comprar el primer celular que sale, lo último, para la última canción, la que sacó no sé quién, somos demasiado veloces, pero para aplicar eso en nuestro día a día, en nuestro trabajo, no tenemos las velocidades de cambio del mundo. O sea, cuando ya nosotros estamos aplicando la tendencia, por allá ya cambió y ya a nadie le interesa eso, ya eso es obsoleto y demás. Entonces, pensar en las velocidades de cambio es fundamental para que esto que ustedes observen y analicen, pues funcione. Pensar sistemáticamente. Yo estudié Cool Hunting en el 2013, o sea, ya hace muchos años, hace 11 años exactamente, y yo aprendí a pensar, pues yo ya pienso sistemáticamente cuando veo cosas en redes. O sea, yo leo algo y para mí eso no es un post y ya. Para mí es, yo lo vi con esto otro, y yo lo veo todo como un sistema de información. Y eso es un ejercicio, o sea, es un ejercicio de empezarlo a hacer y empezar a mirar las cosas desde ese lugar. Pero pensar sistemáticamente es lo que ayuda a que conectes todo y a que lo penses como un sistema de mercado o un sistema social que tiene unas respuestas y una posición frente a cada cosa que aparece y que sale en el mundo. Y por último, actúa. Si estamos teniendo
demasiada información y hay mucho por hacer, hay que actuar, hay que aplicarlo de alguna manera. Acá hay unas herramientas de análisis de tendencias que son muy bacanas, escríbanselas, explórenlas. En Exploring Topics, por ejemplo, ustedes ponen, es súper bacano porque además coge todo lo que hay en internet y entonces son gráficas, puras gráficas y datos además, o sea, cuánta gente en el mundo está hablando de eso. Entonces vos pones digital y te sale todo lo que está en este momento hablándose con respecto a lo digital. Ahí ayer puse digital y una de las primeras cosas que me parecía era toxic. Era algo como desintoxicación digital o tecnológica, que es la gente cerrando redes sociales o dedicándose solo, pues como solo voy a tener esta o voy a limitar mi tiempo con estas. Ahí encuentran un montón. Google lo que hace es insights específicamente de productos, o sea, es de shopping, entonces te dice los productos más top en el mundo, ¿cierto? O sea, ¿qué está pasando con esos productos? ¿De cuáles son los que más están comprando en internet? Pues como que se están moviendo en la industria y digamos que incluso como cómo están valorados, ¿cierto? Y Midlipsy y ThreadHunter también tienen como sistemas de datos y demás para decirte como qué está pasando como con ciertas industrias. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún ejemplo que se les ocurra también, porque lo que les decía, yo creo que todos estamos súper, hiper, mega expuestos a todo eso todo el tiempo. No sé si alguno, mientras hablábamos, decía, estoy identificando, claro, que esto que yo he visto quizás es una tendencia y está conectada con alguna otra, o no se les ocurrió nada. Yo lo vine conectado con los unitivos. Por ejemplo, el sesgo de Opal es que yo quiero todo lo que los otros tienen o todo lo que mi grupo tiene y eso no prueba bien específico. Y a su vez, también lo veo muy conectado con el sesgo de confirmación y es, yo grabo en mi mente como información que aprueba mi posición de aceptación. Entonces lo que tú decías, yo acepto, yo quiero comprar un iPhone. Listo. El iPhone tiene mejor cámara. Pero hay otro que tiene otra mejor cámara, pero todo el mundo lo tiene. Bueno, entonces yo lo quiero para mí también. Entonces grabo un montón de información que aprueba lo que yo quiero hacer o mis comportamientos. Entonces lo veo muy como ligado con esto. Y hay algo que lo estás diciendo y es cuando uno ya llega a tomar ese momento de decisión, así ustedes en su cabeza no hayan conectado todo lo que han visto, cuando ustedes van, voy a poner un ejemplo, al centro comercial y van a elegir una camiseta y escogen la verde, realmente detrás de esa elección de la verde hay mucha información de la que no son conscientes, ¿cierto? Porque toda la semana vieron a la mayoría de personas que siguen en redes por algún motivo vestidas de verde, ¿cierto? Y el fondo de pantalla que les apareció sugerido que divino o que era verde y los tenis que les gustaron, entonces eso pasa un montón y cuando llegamos a ese lugar, claro, es como, el iPhone, no, yo quiero el iPhone, ¿por qué quieres el iPhone? Por un montón de información detrás, exacto. Bueno, algo que me pareció súper importante y súper bacano que dijo Wanda, yo también estaba pensando en el sesgo de confirmación. De hecho, quería hacerte la pregunta, Meli, de cómo nosotros buscamos estas tendencias teniendo en cuenta esos sesgos. Porque, por ejemplo, ya uno está buscando, o sea, uno está programado para ir buscando lo que uno piensa y confirmarlo. Y ya no solo está eso, sino que también los algoritmos de las redes sociales también nos muestran lo que queremos ver. Entonces, ¿cómo, digamos, movemos eso para poder buscar tendencias reales y no solamente lo que nosotros queremos encontrar? Hay varias formas. Una, como lo decía ahorita, es pues, digamos que, y es lo más complejo, es como no mirar las cosas con juicio. Pero desde el hacer y la acción hay varias formas. Uno, cuando yo decía ahorita que sigan líderes de opinión, no es seguir solamente con los que ustedes están de acuerdo, es seguirlos a todos, ¿cierto? O sea, es el que sí y el que no. Cuando hablo de, listo, seguir marcas, empresas, industrias y demás, es sígalas a todas, no es solo, o sea, usted necesita saber para tomar decisiones qué está pensando Frisbee, que es, ejemplo en este caso, qué está hablando Frisbee, que es supercapitalista consciente, pero que está hablando otra empresa que no lo es, para poder conectar y tener todas las posiciones y ver qué pasa. Siempre es súper importante para salirse de ese lugar, poder tener información de todo. Y como lo que estás diciendo de las redes sociales y demás, solo te muestran lo tuyo. Cuando tú eliges no tener esos filtros y seguir a un montón de gente. O sea, a Putin hay que seguirlo. ¿Sí? O sea, de verdad, pues es como... Y se me olvidó el nombre del de Taiwán y o sea, y a Corea del Sur.
hay que seguirlos, hay que escucharlos, hay que ver todo el mundo que está diciendo. Entonces ahí son como las dos cosas. Uno, seguir a todo el mundo, ¿cierto? O sea, como a todo el mundo desde lo que a ustedes les sirva y el objetivo que tengan. Acuérdense que no es como porque sí es. Si yo quiero saber de política y qué está pasando con el tema de exportaciones, siga a los líderes, con los que vos estás de acuerdo y con los que no. A las marcas con las que estás de acuerdo y con las que no. Eso va eliminando el sesgo y te va permitiendo, cuando empezás a leer, decís, esta gente está respondiendo a esto, pero esta gente tiene la razón en algo, ¿cierto? Serían como dos de las cosas que se pueden hacer para que ese sesgo de confirmación se elimine un poco. Meli, ¿existen falsas tendencias y si sí, uno cómo hace para no caer en ellas? A ver, de pronto el tema del metaverso fue tendencia, indudablemente, pero ¿cómo evitar metérsela toda y que después no pase nada no pase con eso? nada? Sí existen las falsas tendencias. Y hay muchas tendencias de la industria, acuérdense, industria y mercado. Generalmente las de las personas, como son naturales y son dadas por comportamiento, son las más verídicas. Las de las industrias son las que caen. ¿El metaverso fue una intención o comportamiento social? No, eso fue por una industria que digamos que podría ser la tecnológica que buscó esa solución. Y muchas veces se cae. Entonces hay varias formas. Uno es conectar esa tendencia con lo que está pasando, o sea, esas tendencias de la industria con lo que está pasando con las tendencias de las personas, ¿cierto? Es decir, las personas antes se están yendo a vivir al campo, que eso cuando salió Metaverso, además, las personas estaban en ese, no quiero vivir más en la ciudad, quiero separar mis espacios, pues como mi tiempo de trabajo, de mi tiempo de... Y estaban hablando, por otro lado, de meterse en un mundo y estar ahí metido, inmerso todo el tiempo. Entonces, esa puede ser como una de las formas. La otra es, ¿se acuerdan que ahora les decía que para hacer una tendencia o que sea lo suficientemente fuerte tiene que tocar 3 industrias? Cuando ustedes se van a ver el metaverso, ¿cuántas tocó? En realidad estaba, obviamente, la tecnológica, digamos que la del entretenimiento, porque hubo un par de conciertos, no sé si se acuerdan que hubo un par de conciertos ahí como a través del metaverso, y la de la propiedad raíz, que empezaron a vender un montón de cosas. Es como, si tiene, y por eso ahí también hay que estar muy pendiente de las noticias y de lo que está pasando en el mundo real para poder comprobar si tienen la suficiente fuerza o no. Porque hay tendencias que empiezan con toda la fuerza, pero que mueren en súper poco tiempo. Y uno lo puede saber si está atento a lo que está pasando en el resto de cosas. Porque si viene otra más grande y se la trae, pues puedes saber que la otra más grande, ejemplo, metaverso con inteligencia artificial, vino otra más grande y se la comió. ¿Por qué? Porque le sirve a más gente, porque es más útil, porque responde al problema social de que no estamos dispuestos a pasar tanto tiempo o a hacer incluso trabajos tan operativos, sino que queremos más desarrollar como nuestras capacidades humanas, y eso se soluciona o lo responde o lo complementa la inteligencia artificial. Entonces, ver esa conexión también entre las diferentes tendencias es importante. Con mucho gusto. Creo que eso es todo. Muchas gracias por haber venido, a los que están acá, a los que nos vieron y a los que nos van a ver más adelante.